Ciencias. Subsector Física. Veremos el funcionamiento de microscopios de efecto túnel y fuerza atómica. ¿Cómo podemos ver el mundo que nos rodea? Vemos las cosas porque reflejan la luz que les llega. Esa luz que rebota en los cuerpos es la que llega a nuestros ojos y el cerebro las interpreta como imagen. Para ver objetos pequeños que nuestros ojos no alcanzan a ver, usamos microscopios ópticos. Utilizan lentes que aumentan a nuestra vista el tamaño de los objetos. Sin embargo, no todos los objetos pueden verse con este tipo de microscopios. ¿Por qué es así? Porque estos microscopios utilizan la luz para ver los objetos. Los objetos más pequeños que podemos ver con este tipo de microscopios miden alrededor de 500 nanómetros. Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. Tomemos un metro, dividamos los 1000 millones de partes y eso es un nanómetro. Los objetos más pequeños que vemos es alrededor de 500 nanómetros. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de la luz es alrededor de 500 nanómetros. No podemos ver un objeto que sea menor a la longitud de onda de la luz porque no la va a poder reflejar. Entonces, ¿cómo vemos un mundo demasiado pequeño para ser visto? Para ello usamos microscopios que ven sin utilizar la luz, como el microscopio de fuerza atómica o el microscopio de efecto túnel. El microscopio de fuerza atómica lo que hace es cuantificar la fuerza atómica existente entre los átomos de la superficie y los de la punta del microscopio. En la imagen tenemos un diagrama muy simple de lo que es un microscopio de fuerza atómica. Esa punta es muy pequeña, tiene solo unos átomos de espesor. Los átomos de esa aguja lo que hacen es interactuar con fuerzas atómicas con los átomos de la superficie. Esas fuerzas, luego con computadoras muy potentes, lo que hacen es interpretar esos datos y levantar una imagen muy precisa de la superficie. Ahora, con este tipo de microscopios vemos cosas, por ejemplo, como la cadena de ADN. El microscopio de efecto túnel. El efecto túnel de la mecánica cuántica permite a una partícula subatómica traspasar la barrera del átomo. Este microscopio utiliza una punta de tungsteno o de iridio que tiene un solo átomo en su punta. Este microscopio entonces cuantifica la distancia mediante ese efecto túnel, que es una interacción eléctrica entre los átomos de la superficie y el átomo de esa punta del microscopio. Entonces tenemos un pequeño esquema, vemos la punta muy delgada que termina en un solo átomo y que está interactuando con la superficie. Esa interacción, que es una interacción electrónica, se interpreta mediante computadoras y con ello se logra hacer levantamientos topográficos de la superficie, es decir, la forma de la superficie con una gran precisión. Algunas imágenes que fueron obtenidas con este tipo de instrumentos. En la pantalla tenemos, por ejemplo, la disposición de los átomos en una placa de oro. Vemos también que con estos instrumentos fue posible obtener imágenes de los orbitales de un átomo de hidrógeno. En la imagen tenemos la punta de una aguja de tungsteno. Cada una de esas pelotitas que se ve son átomos. Y en la imagen tenemos, obtenida con el efecto túnel, en una escala de grises, la molécula de pentaceno, donde se notan claramente las disposiciones de los átomos.